Bienvenidas a un programa más de Voz Es. Hoy toca Voces Mujeres. El tema del día de hoy es diabetes gestacional y va a estar con nosotros el nutriólogo Julio César Jiménez. No se despegue que ya comenzamos. Pues como ya les comentaba, está con nosotros el licenciado en nutrición Julio César Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto saludarte de nuevo. Pues un gusto y un placer estar con ustedes aquí en el programa de nuevo. Claro, como bien lo dices, ya se ha estado platicando con nosotros en otras ocasiones. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la diabetes gestacional y pues te parece si entramos directamente en tema. Claro. Explícanos un poquito sobre qué es la diabetes, porque bueno, también hemos visto que es un tema que tiene ya importancia entre la sociedad y a lo mejor también es un padecimiento que no le estamos dando la importancia necesaria. Así es, mira, como tú lo mencionas, ¿no? Además de que es un problema de sociedad, yo te lo puedo decir que es uno de los problemas que ahorita tenemos de salud pública en general, ¿no? A nivel nacional. Y además de ello comentarte, ¿no? La diabetes es un problema metabólico en el cual pues podemos destacar muchísimos factores. Ahora el tema más relevante, lo que se está sonando el último tiempo es diabetes gestacional, ¿no? Pero sin dejar atrás que obviamente hay diabetes tipo 1, tipo 2. El por qué se da y por qué se presenta, prácticamente hay diferentes factores, Claro. pero hay factores que impactan ahora, que es en las cuestiones de ámbitos. El ámbito de una sociedad, por ejemplo, consiste en la mejora en una mala alimentación, el sedentarismo, o probablemente también la falta de orientación. Fíjate que a veces en las mujeres no es muy común tomarse la glucosa, cuando pues si tú remontas hace años no era un problema, realmente no era un problema como tal, sino Claro. que se vino añadiendo a los últimos décadas y pues sí te podría decir, es algo que es una enfermedad cronológica, que el decir cronológico quiere decir no se va a quitar, no es prácticamente como cualquiera que nosotros podamos agarrar con un antibiótico y demás, no, sino que esta enfermedad prácticamente la vamos a trabajar y el 70% tiene que ver con la alimentación y únicamente en pocas palabras, como un lenguaje más coloquial te podría decir, es un desorden de glucosa en la sangre, Claro. es el alto azúcar y demás en el torrente sanguíneo. O sea, es decir, tiene varios factores. Ahorita me comentaste que también puede ser que por el estilo de vida es como se empieza a generar, pero también se dice, ya me estarás desmintiendo, coloquialmente se dice también que, por ejemplo, tiene que ver con que si mis papás o mis abuelos también tuvieron diabetes. ¿Esto influye? Sí, exactamente, como bien lo mencionaba, hay factores, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablábamos, hay factores hereditarios, de lo que ahorita me mencionaba, ¿no? Que prácticamente la familia sí puede heredarlo, pero principalmente esos diabetes tipo 1. Claro. Cuando hablamos de una diabetes tipo 2 son factores realmente que impactan en las cuestiones de estilos de vida, como bien lo mencionas, como es el sedentarismo y también probablemente la alimentación. Y no digo probable, yo creo que un 70% es de la alimentación. Y aunado a esto, cuando hay un embarazo, pues prácticamente la mujer empieza, a veces se tiene una mala perspectiva de lo que la mujer puede alimentarse, ¿no? A veces Claro. se dice, la mujer puede alimentarse por 2 o por cuánto, ¿no? Realmente si pudiéramos imaginarlo esa situación, se puede decir 1 y 1/4, pero obviamente eso Sí, claro. es una cuestión muy relativa, ¿no? Te Sí, estoy claro. diciendo, ¿no? Entonces es las cuestiones también en la edad, el estado físico de la persona, la talla y también situación, ¿vale? Eso es una de las partes que se toma en el tema de alimentación en mujeres embarazadas. Me comentabas precisamente sobre el asunto de que hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. A ver si te entendí bien. El Claro. diabetes tipo 1 tiene que ver con lo hereditario. Exactamente. Diabetes tipo 2 tiene que ver con el estilo de vida. Así es. ¿Y qué otros tipos de diabetes hay? Por ejemplo, la de gestacional, que es la que ahorita lo estábamos mencionando. La gestacional se da por una mala alimentación en el embarazo, tal cual, ¿no? ¿Cuándo es o cuándo hay que recurrir al médico? En este caso, el endocrinólogo. Parte de ello también el ginecólogo juega un papel muy importante, ¿no? Porque es el Claro. que normalmente te va a dar las indicaciones y los parámetros para que tú puedas ir a un estudio. Y obviamente, bueno, la diabetes gestacional solo la padecen las mujeres. Así ¿Hay es. otro tipo de diabetes, aparte de la 1, la 2, la gestacional? De repente hemos escuchado, no, que tiene diabetes juvenil o infantil. ¿Eso sí Ok. es preciso, es correcto eso? Sí, pero se relaciona nada más, es como una subdivisión de la diabetes que ahorita te mencionaba. Por ejemplo, Claro. la diabetes juvenil se relaciona con la diabetes tipo 1
que empiezan en edad temprana, bien lo dices, es por forma genética, es decir, factor genético, que a lo mejor no hay producción de insulina y el niño empieza a ser insulinodependiente desde la infancia. Entonces, dice, no es difícil llevar el tratamiento, más bien es el apego el que tenga el tratamiento la persona. Y también hay otra situación, ¿no? Que en la diabetes tipo 2, a pesar de que hay insulinodependencia en la 1, también en la 2 puede llegar a abarcar esa situación, ¿no? Un mal tratamiento o una persona mal controlada puede llegar a esa situación. Que a lo mejor ya me lo contestaste con lo que me has dicho en este tramo del programa que llevamos, pero bueno, ¿cómo se diferencia, más bien cómo se detecta, cómo se diagnostica la diabetes tanto 1 como la 2? ¿Cómo determinan, por ejemplo, una persona de 20 y tantos años, pues tienes diabetes tipo 1, tienes diabetes tipo 2? Bueno, mira, de un diagnóstico te lo voy a hablar muy en general, porque realmente las situaciones como se dan, primero son análisis bioquímicos, ¿no? Para poder diagnosticar a una persona que realmente tenga diabetes hay signos y síntomas. Esos signos y síntomas aparecen cuando es tipo 1 desde la infancia, cuando es tipo 2, es decir, de una forma cronológica, conforme va avanzando, alrededor entre los 30 a 40 años, una persona con una mala alimentación puede llegar a presentar signos y síntomas como sudoración excesiva, mucha hambre, pérdida de peso, y prácticamente la pérdida no es perseguinte a una dieta, ¿no? Sino que es pérdida de peso nada más de reforma repentina. Y hay 3 signos muy importantes que te voy a mencionar, que es la poliuria, que es prácticamente muchas ganas de ir al baño, también la polidipsia, mucha hambre, y polifagia, que es cuando prácticamente la persona tendría o tiene que comer porque tiene que satisfacer sus necesidades. Claro. Esa es la circunstancia. O sea, y esos son, por ejemplo, también estos 3 signos, estas 3 señales que nos acabas de dar, se presentan tanto en la infancia como pues ya a una edad de joven adulto. Nos vamos a ir a un brevísimo corte. Estamos platicando con el licenciado en nutrición, Julio César Jiménez. El tema del día de hoy es la diabetes gestacional. Esto es Voces Mujeres. No se despeguen, ya regresamos. ¿Sabías que se prevé que la diabetes se convierte en el año 2030 en la 7ª causa mundial de muerte? Se calcula que las muertes por diabetes aumentarán más del 50% en los próximos 10 años. Estamos de regreso. Voces Mujeres, el tema del día de hoy es diabetes gestacional. Les recordamos que estamos presentes en el canal 15.1 de su televisión abierta, antena aérea, y también estamos presentes en Easy en 2 canales, en la definición estándar en el canal número 15 y en alta definición en el 715, y también en el Total Play en el canal número 10. Estamos platicando con el licenciado en nutrición, Julio César Jiménez, acerca de la diabetes gestacional. Ya en el primer bloque nos explicaste un poquito, a muy grandes rasgos, por supuesto, en qué consiste la diabetes, qué tipos de diabetes hay. Vamos a centrarnos entonces en la diabetes gestacional, que ya también platicamos un poquito en el primer bloque, que nada más la padecen las mujeres. ¿Por qué razones la padecen nada más las mujeres? Bueno, mira, te platico un poquito el hecho de las mujeres. Pues obviamente la mujer es la que tiene el embarazo y demás, pero esta aparece a la mitad del embarazo, aproximadamente del trimestre en adelante, cuando esa empieza realmente a tener la sintomatología y los signos que te comentaba anteriormente, ¿no? ¿Por qué prevalecen las mujeres? Hay unas personas que realmente sí el intento, dicen el embarazo es una cosa, una responsabilidad, que también nosotros lo manejamos desde este punto de vista en la parte nutricional, ¿no? Y te comento un poquito referente a ello. Hay personas que deciden embarazarse, tienen un buen estado físico, tienen la edad y prácticamente también mantienen un peso corporal deseable, ¿no? Que es el peso normal. Pero hay personas que también deciden embarazarse a lo mejor con problemas de sobrepeso y también llámese obesidad. Implica un riesgo, ¿no? Al momento de decirte sobrepeso y obesidad, sabes que la persona tiende a subir un poquito más de peso que una persona a lo mejor que mantiene un peso normal, ¿no? Claro. Esas circunstancias son las que nos van a partir o prácticamente vamos a partir de ahí para tomarlo en referencia. Ejemplo de ello, la mujer embarazada normalmente llega a subir entre 10 a 11 kilos al final. Una persona con sobrepeso o obesidad probablemente llega a subir no debe de subir no más de 14 kilos, pero lo llega a hacer. Eso también a la hora de presentarlo se sobrealimenta, es decir,
hay una sobrealimentación, ¿no? El hecho Claro. que los mitos y tabús de antes de que consumas la comida por dos, el hecho no es así. El hecho tendría que ser cuestiones físicas y personalizadas para cada persona, ¿no? En este caso Claro. tendría que tener un buen monitoreo y eso hace que se acumule un poquito más la glucosa de lo normal. Los parámetros, te los comento a grosso modo, los parámetros pueden ser en la mañana de 90 a 110 sin rebasarlo. Si rebasa de los De la 110, glucosa, niveles de exactamente, de los niveles de glucosa, y prácticamente de 110 a 125 estamos hablando de un desorden de glucosa en ayunas, ¿no? Antes lo llamábamos como prediabetes, ahora es desorden de glucosa en ayunas, solamente así lo dejamos. Y a partir del 125, que es lo que nos va a dar un parámetro ya muy estandarizado, en el cual decimos una persona puede llegar a presentar problemas de diabetes gestacional. Estamos hablando precisamente sobre cuando se hacen el análisis de la sangre, la glucosa en la sangre, y afortunadamente ahorita, por eso es tan importante estar como en contacto con el médico tratante, siempre estar con esta cultura de la prevención. Afortunadamente hay nuevas tecnologías que ya nos permiten incluso tomarnos este examen de la glucosa, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer ya para cuando una persona está en su casa haciendo estos análisis? ¿Es porque ya se acercó con el médico y porque ya tiene el padecimiento? Así es, mira, ahorita lo comentabas, hay algo, antes nos impedía, ¿no? El hecho de que no te podías tomar la glucosa y demás. Ahora hay la glucosa capilar, bien lo mencionas, un aparatito que es el glucómetro en el cual tú decides las horas en cuál puedes monitorearte. Cabe mencionar que no está mal que la mujer embarazada desde el inicio empiece a tomar esa frecuencia o ese hábito de tomar la glucosa. Normalmente no se tiene y eso no es porque la persona a lo mejor tiene o no diabetes, sino es modo de prevención, como bien lo mencionabas, como la presión arterial, algunos signos vitales, ¿no? Pero aunado a ello, lo que tú me mencionas, sí es importante que la mujer, a una vez que ya se diagnosticó o existe riesgo de padecer a lo mejor diabetes gestacional, hay que ir monitoreando. Eso es en ayunas, postprandial, es decir, después de 2 horas de haber ingerido un alimento, Claro. y cuando vas a dormir, que es prácticamente los parámetros que nosotros manejamos para poder diagnosticar y para ver si hay un buen control. En dado caso de que sí existiera el riesgo o tuviera diabetes gestacional, lo único que vamos a realizar es un monitoreo y un control. El monitoreo se refiere a la glucosa y el control se refiere a la alimentación, es decir, Claro. poner un plan más restrictivo. Restrictivo me refiero a un plan modificado y una dieta completa, no quitarle alimentos, ¿vale? Porque luego se imaginan otra cosa. Claro, que finalmente es mucha información la que estamos Así platicando es. ahorita. No es tan complicado. Lo más sencillo es acercarse con el médico tratante y bueno, ya todo un paso por paso, vamos poquito a poquito y afortunadamente ya es lo que estábamos comentando, que las nuevas tecnologías nos permiten hacerlo desde nuestras casas, obviamente con la asesoría del médico, de los expertos, ¿correcto? Claro, así es. Las mujeres, a partir de, por ejemplo, si existe una edad específica o un rango de edad en la cual las mujeres sean más propensas a desarrollar la diabetes gestacional. Sí, mira, fíjate que ahorita te hablaba de factores, uno de los factores es eso, ¿no? También sabemos que la mujer, su edad más fértil que tiene es alrededor de los 20 a los 35 años, ahora, porque anteriormente se decía, no, de los 20 a los 28 es la edad más fértil para poder tener a un hijo, etcétera. Ahora, con el tiempo y con el paso cronológico, también ha venido aumentando eso, comentártelo, pero efectivamente la situación es, el riesgo es, número 1, tener sobrepeso, obesidad y la sobrealimentación. Te podría marcar como 3 parámetros de los cuales causan impacto en la diabetes gestacional. Y otra cosa también comentarte, se me estaba olvidando un poco, es comentar que un niño, por ejemplo, con a lo mejor una madre que sobrealimenta, probablemente son niños macrosómicos. ¿A qué me refiero? A que probablemente tengan algún problema para poder hacerlo en un parto natural, si no puedan utilizar cesárea porque el niño mide, a lo mejor pesa más de 4 kilos o alrededor de 3.9 hacia arriba. En el siguiente bloque vamos a estar hablando un poquito más a detalle de eso que estás comentando. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero antes voy a dar los datos de dónde las personas que nos están sintonizando pueden comunicarse contigo y acudir incluso a consulta. Estás ubicado en Colonia Mirabal, en la calle Francisco y Madero, número 203, el interior número 104, ¿correcto? Así es. Está apareciendo de todos modos aquí en la pantalla y también el teléfono al cual ustedes pueden agendar alguna cita, 777-108-40-88, 777-108-40-88. Estamos en Voces Mujeres, no se despeguen, estamos platicando con el licenciado en nutrición, Julio César Jiménez, porque el tema del día de hoy es la diabetes gestacional. Regresamos. ¿Sabías que las mujeres que desarrollan diabetes gestacional
pueden padecer diabetes aún después del embarazo, pero también es posible que la condición desaparezca después de dar a luz. Estamos de regreso, Voces Mujeres. El tema del día de hoy es diabetes gestacional. El licenciado en nutrición Julio César Jiménez ha estado platicando con nosotros sobre los detalles de este padecimiento. Pues, ¿qué se puede decir que es exclusivo de las mujeres? Por supuesto, porque claro, como lo dice su nombre, diabetes gestacional tiene que ver con el nacimiento, con la gestación, ¿no? Y antes de irnos al corte, nos estabas platicando sobre, no sé si se puedan llamar o denominar las consecuencias que puede haber en respecto a que una mujer padezca la diabetes gestacional. ¿Cómo puede nacer el niño, el bebé? Okay. Mira, lo que yo te comentaba, ¿no? Existen diferentes parámetros para poder diagnosticarle y después de ello, pues la mujer tendría que tener algún control. Si no lo existe, lo único que vamos a ocasionar a lo mejor ya al momento de dar a luz es que el niño salga un bebé macrosómico, es decir, claro, arriba de los 4 kilos, y que probablemente se complique un parto natural, se tenga que hacer cesárea, además de que para las operaciones y demás existe algunos tipos de riesgo. Tendría que ver el médico, en este caso ginecólogo y también algunos más que participan dentro de ello para checar y puedan restaurar esos niveles que a lo mejor... Claro. Y también tiene algo muchísimo que ver, van en conjunto algo que se llama preeclampsia, ¿no? También el tener alta la presión durante el embarazo también perjudica al niño. ¿Esa es la preeclampsia? Factores, exactamente. La preeclampsia es tener alta la presión durante el embarazo. Durante el embarazo. Mantener los niveles normales, a lo mejor no todos manejamos 120-80, pero en las personas a lo mejor un poquito más alteradas lo pueden manejar en 130-90. Entonces puede ser algo que es un parámetro que también viene aunado a factores de riesgo como es la diabetes gestacional. Estas mencionas que en el caso de las mujeres que están embarazadas, la presión es un poquito más alta. Sí manejan un poco más alta, pero hay que tener en cuenta que siempre la mujer tiene que tener un parámetro, como cualquiera de nosotros. Claro. Hay personas que manejan la presión un poquito más baja y no causan nada de signo ni síntomas. Hay personas que la manejan un poquito alta y también no lo causan signos y síntomas, pero en la mujer hay que estar monitoreándolo, más en el embarazo. Son signos vitales que hay que manejarlo y la glucosa también aunado a la presión arterial es uno de los factores principales. Es precisamente la importancia aquí radica en lo que estás diciendo de estar constantemente en contacto con el experto, porque hay mujeres incluso a estas alturas de la vida que no se cuidan en el embarazo, ¿no? Entonces, bueno, todavía, afortunadamente son las menos, ¿no? Pero siempre es importante estar en contacto. Voy a repetir el teléfono a propósito del licenciado en nutrición Julio César Jiménez. Es 777-108-4088, 777-108-4088. Y hablando de que una vez que ya sucedió el parto, la mujer diabética que acaba de tener un bebé, ¿qué consecuencias puede tener el bebé? ¿Ninguna? ¿Si tiene o hay que ver? Así es. Mira, desafortunadamente, como yo te decía, ¿no? El hecho de ser un bebé macrosómico a futuro tiene un mayor riesgo de padecer sobrepeso, obesidad. Al inicio no es que probablemente tenga diabetes, ¿no? Sino que hay algo que conocemos como resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, que es uno de los factores de riesgo para padecer a futuro diabetes tipo 2. Entonces, la resistencia a la insulina, te lo platico a grosso modo para que lo podamos entender, es un factor que a lo mejor la insulina que tú tienes no puede llegar o no se puede introducir a la célula, por lo cual no se puede utilizar esa glucosa y mantenemos los niveles de glucosa sanguíneos. Y en niños, pues obviamente imaginemos que la mujer alrededor, que es donde más hay más probabilidad, alrededor de los 40 años es cuando más la padecen, imagínate en un niño, ¿no? Que la estamos trabajando ya desde la infancia, entonces tiene que ser un periodo largo. Ahora, también hay muchos mitos y tabú, ¿no? Porque a veces se decía, es que una persona con diabetes, ¿qué tanto puede llegar a durar? Somos tan longevos como ellos o también puede ser de acuerdo al estilo que llevemos, ¿no? Hay personas que se dedican a hacer ejercicio, a hacer deporte, una persona que desde la infancia, es decir, tipo 1 la mantiene sin problema, mientras que se pueda controlar y tenga una buena alimentación. Eso cabe mencionarlo, ¿no? Solamente son los hábitos y las cuestiones que podamos darle a ello. El manejo y el control juegan un papel muy importante. Así es. Mencionabas que la diabetes, en este caso, pues es un padecimiento crónico, que no se cura, pero se controla. Pero en el caso de la diabetes gestacional, ¿es cierto que desaparece inmediatamente después del parto? Después del parto, efectivamente, en la mujer, pero acuérdate de los riesgos que existen con el caso del niño, ¿no? En este caso del infante, eso tendríamos que verlo.
Y en el caso de la mujer, siempre y cuando lleve un control, porque hay veces que también la mujer puede tener, como yo lo mencionaba, con sobrepeso o obesidad, tiene riesgo de padecer diabetes tipo 2, se embaraza, ocurre el embarazo exactamente la gestacional, hay personas que se quitan repentinamente y hay otras que hay que volverlas a controlarlas. ¿Vale? Son dos factores que también pueden impactar. Y en el caso de las mujeres que, bueno, en su primer embarazo tuvieron la diabetes gestacional, desapareció, ¿qué riesgos hay para el siguiente embarazo? Solamente hay que cuidarnos en cuestión del control de peso. El riesgo eso va a significar para todos, es decir, mujer con riesgo o mujer que ya la padeció en el siguiente embarazo y en su segundo embarazo o el tercero, etcétera, puede ser nada más el control, ¿no? De regresar a su peso normal. Bien cuidado, alimentación saludable y la hidratación, que son unos aspectos de los más relevantes. Digo, hay más, pero de los más relevantes que pudiéramos para iniciar un embarazo, además de multivitamínicos y demás. En la clínica donde ustedes están, ahí ven todo esto, asesoran a las mujeres, también nada más, no nada más mujeres, sino también hombres, ¿correcto? Así es, claro. Es CESANUD, me comentabas, ¿no? CESANUD. ¿Qué significa CESANUD? Es Centro de Salud Nutricional, es una clínica que está especializada no solamente en cuestiones patológicas, sino también en el deporte, y también por ahí nos pueden consultar, hacemos pruebas físicas y también, por supuesto, me ha tocado ser el ovario poliquístico, son personas que a lo mejor no pueden llegar a embarazarse por problemas de sobrepeso o obesidad, también se puede controlar. Nosotros no trabajamos con fármacos, trabajamos solamente la alimentación y pruebas físicas, que es lo que nosotros nos complementan, es decir, lo que yo te marcaba, ¿no? El 70% a lo mejor lo jugamos nosotros como rol de nutriólogos y el otro 30% lo juega a lo mejor el médico, en este caso ginecólogo, endocrinólogo, dependiendo la persona. Pero sí es importante tener, es un área interdisciplinaria, no solamente la nutrición, sino también viene aunado a ginecólogo, endocrinólogo, no sé, cualquier otra persona que pertenezca al área y problemas metabólicos. Ya en 30 segunditos, la invitación o más bien la recomendación que le harías a las mujeres que nos están sintonizando en estos momentos. Pues bueno, número uno sería las cuestiones de cuidarse en el embarazo. Si es que todavía no existe un riesgo, pues hay que controlar el peso, hay que monitorearse primero presión arterial, después la glucosa y por último ir a un nutriólogo para que puedas controlarlo, y si no, solamente de acuerdo a las indicaciones por primera vez del médico o nutriólogo, hay que tomarlo en cuenta por trimestre, que es el embarazo, ¿no? 3 periodos. Claro que sí. Ya por último voy a dar de nuevo los datos donde se pueden contactar con el licenciado en nutrición, Julio César Jiménez. El teléfono es 777-108-4088, 777-108-4088. Recuerden que está pasando en estos momentos aquí en la pantalla. Y están en el Centro de Salud Nutricional, el CESANUD, como bien comentabas, en la colonia Mirabal, en Francisco y Madero 203, en el interior 104. Pues agradecemos a Julio César Jiménez, licenciado en nutrición, de nuevo estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación y es un gusto como siempre. Y a todas ustedes que estuvieron con nosotros durante este capítulo de Voces, muchísimas gracias. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos vemos en la próxima emisión de Voces.